¿Estás listo para descubrir el poder de priorizar a Dios y desbloquear el camino hacia tus bendiciones? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de aprender puede cambiarlo todo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que dejes en los comentarios la siguiente frase: Dios, abre cada puerta que tengas preparada para mí. Amén. Decláralo con fe y prepárate para ver cómo Dios empieza a moverse en tu vida. Ahora sí, vamos a descubrir juntos cómo poner a Dios en primer lugar abre todas las puertas correctas. Versículo 1, Mateo, versículo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia es una enseñanza central en el Evangelio de Mateo. Este versículo, que se encuentra en el contexto del Sermón del Monte, nos invita a cambiar nuestras prioridades. La vida muchas veces está dominada por preocupaciones mundanas, como qué comeremos, qué vestiremos o cómo garantizaremos nuestro bienestar futuro. Sin embargo, Jesús nos desafía a poner primero lo que realmente importa, el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, sino una realidad espiritual en la que se vive bajo el señorío de Dios, siguiendo sus principios de justicia, paz y amor. Al ponerlo primero, estamos invitando a Dios a guiar todas las áreas de nuestra vida. Vivimos en un mundo donde se nos enseña a luchar por lo nuestro, a no depender de nadie. Pero cuando enfrentamos preocupaciones abrumadoras, como la incertidumbre financiera o la salud de nuestros seres queridos, ¿qué sucede cuando confiamos en que Dios proveerá? Jesús nos desafía con este versículo a cambiar nuestras prioridades, a soltar esas cargas que llevamos a diario y poner en primer lugar lo que realmente importa, el reino de Dios. Imagina la paz que podrías sentir al dejar de lado el miedo a no tener suficiente, al liberarte de la ansiedad que te consume. Al buscar primero el reino de Dios, sucede algo maravilloso. Nuestras preocupaciones mundanas pasan a segundo plano y de manera inesperada nuestras necesidades comienzan a ser suplidas. No es un llamado a la irresponsabilidad, sino a la confianza absoluta en que Dios está a cargo de cada detalle. ¿No es ese el descanso que tu alma anhela? En lugar de estar abrumado por el qué comerás o cómo pagarás las cuentas, comienza a enfocarte en lo que Dios quiere para ti. Y cuando lo haces, las puertas se abren, las bendiciones llegan y todo lo demás se añade como una consecuencia natural. La palabra primero es crucial aquí. Jesús no dice que no se debe buscar comida, ropa o bienestar, sino que debemos buscar el reino de Dios. Primero, esta es una llamada a la confianza absoluta en Dios. Cuando ponemos a Dios y su justicia como la prioridad, nuestras preocupaciones materiales pasan a un segundo plano. Y no porque estas cosas no sean importantes, sino porque Dios promete proveerlas. Este versículo nos desafía a confiar en que, al vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, todo lo demás se alineará. No es un llamado a la negligencia o irresponsabilidad, sino una exhortación a confiar plenamente en que Dios conoce nuestras necesidades y las suplirá según su voluntad. Buscar la justicia de Dios implica vivir conforme a sus principios. Esto significa tratar a los demás con amor, practicar el perdón, ser justos y rectos en nuestras acciones y poner en práctica las enseñanzas de Jesús. La justicia en este contexto no solo se refiere a un cumplimiento legal o moral, sino a una forma de vida que refleja el carácter de Dios. Vivir en justicia es vivir de una manera que promueva la paz, el amor y el respeto hacia los demás, siempre buscando el bien común por encima de los intereses egoístas. Al enfocarnos en el reino de Dios, nuestro enfoque en las preocupaciones materiales cambia radicalmente. En lugar de estar abrumados por el miedo o la ansiedad por el futuro, comenzamos a confiar en que Dios, quien conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, cuidará de cada detalle de nuestra vida. Este versículo nos llama a una vida de fe, en la que confiamos
en que lo que verdaderamente necesitamos nos será dado por añadidura. Esta promesa no significa que no enfrentaremos dificultades o necesidades, sino que Dios estará con nosotros, proveyendo en su tiempo y de la manera que Él considere mejor. Este versículo también tiene un fuerte componente de desapego. Jesús nos enseña a no apegarnos a las cosas materiales, ya que no son el centro de nuestra vida. Las posesiones y las riquezas pueden traer una falsa sensación de seguridad, pero son pasajeras. Al buscar primero el reino de Dios, aprendemos a soltar nuestra dependencia de las cosas materiales y a poner nuestra confianza en lo eterno. Esto nos libera de la ansiedad y del miedo a la escasez, sabiendo que Dios siempre está en control. Jesús también nos está mostrando que nuestra vida tiene un propósito más elevado. No estamos aquí solo para acumular riquezas o vivir cómodamente. Somos llamados a ser embajadores de su reino, extendiendo su amor y justicia en un mundo que a menudo se encuentra roto y dividido. Al poner primero el reino de Dios, nos alineamos con ese propósito superior, sabiendo que nuestras vidas tienen un impacto eterno cuando vivimos conforme a su voluntad. Versículo 2. Proverbios, versículo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a hacer algo esencial para nuestra relación con Dios: reconocerlo en cada aspecto de nuestra vida. No se trata solo de acordarnos de Él en los momentos de dificultad o cuando necesitamos algo, sino de hacerle parte de nuestras decisiones diarias, de nuestros pensamientos y acciones. Cuando hablamos de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, significa vivir con una conciencia constante de su presencia, sabiendo que Él está involucrado en todo lo que hacemos. No hay detalle demasiado pequeño ni decisión demasiado insignificante que Dios no quiera guiar. Este reconocimiento no es un simple acto de mencionar a Dios en nuestras oraciones o pensamientos. Es un compromiso total de confiar en Él con cada aspecto de nuestra vida. A menudo intentamos tomar el control completo de nuestras decisiones, creyendo que sabemos lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, Dios nos invita a dejar de lado ese impulso de control y, en cambio, reconocerlo como nuestro guía supremo. Es un acto de humildad, aceptar que no siempre tenemos las respuestas correctas y que necesitamos su dirección en cada paso que damos. Este versículo también nos asegura que cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando confiamos en Él, incluso cuando los caminos parecen difíciles, confusos o llenos de obstáculos, Dios promete guiarnos. Las veredas de nuestra vida pueden ser torcidas por malas decisiones, errores o simplemente por la incertidumbre de lo que está por venir, pero Dios tiene el poder de hacer esos caminos rectos. Al confiar en Él, estamos permitiendo que su sabiduría y propósito se cumplan en nuestra vida, llevándonos por el camino correcto, incluso si en el momento no lo entendemos. A menudo enfrentamos momentos en la vida donde no sabemos qué dirección tomar. Hay tantas decisiones que pueden parecer abrumadoras y es fácil perderse en la ansiedad o la confusión. Este versículo nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos reconocer a Dios y dejar que Él nos guíe. No significa que el camino siempre será fácil o que no encontraremos desafíos, pero sí significa que podemos caminar con la confianza de que al final Dios está enderezando nuestras veredas, llevándonos hacia el destino que Él ha planeado para nosotros. Reconocer a Dios en nuestros caminos también implica rendirnos ante su voluntad. Muchas veces nuestras decisiones están influenciadas por nuestros propios deseos, por lo que creemos que nos dará éxito, felicidad o satisfacción inmediata. Sin embargo, cuando realmente reconocemos a Dios, también estamos dispuestos a poner a un lado nuestras propias expectativas y permitir que su voluntad sea la que prevalezca.
Este acto de rendición nos lleva a una paz interior, sabiendo que Dios está en control y que, aunque no entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, Él tiene un plan perfecto. El versículo también resalta la importancia de la consistencia. Reconocer a Dios en todos los caminos significa hacerlo en cada área de nuestra vida, no solo en los aspectos espirituales, sino también en nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestras finanzas y en nuestras decisiones personales. Es fácil buscar a Dios cuando estamos enfrentando una crisis, pero el verdadero desafío es buscar su guía incluso en los momentos de éxito o cuando creemos que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta. El reconocimiento constante de Dios en todos los aspectos de nuestra vida es lo que nos asegura que estamos caminando en el camino correcto, guiados por su sabiduría. Por último, este versículo nos llama a confiar en el proceso. Dios promete enderezar nuestras veredas, pero eso no siempre sucede de inmediato. A veces, el camino puede parecer más difícil antes de que se aclare. Pero este versículo es un recordatorio de que, si permanecemos fieles y continuamos reconociendo a Dios en cada paso que damos, Él hará lo que ha prometido. No estamos solos en nuestras decisiones o luchas. Dios está con nosotros, guiándonos, incluso cuando no lo vemos. Él es quien puede transformar nuestros caminos torcidos en sendas rectas, y lo hará si continuamos confiando en Él. Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, estamos diciendo: Dios, confío en que tú sabes mejor que yo. Te doy el control y te pido que me guíes. Esa confianza, esa fe, es lo que nos permite caminar en paz, sabiendo que aunque no veamos todo el panorama, Él sí lo ve. Dios nos promete enderezar nuestras veredas, no porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel y siempre cumple su palabra. Versículo 3, Salmos, versículo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este versículo nos invita a una relación profunda y auténtica con Dios, donde la clave está en encontrar nuestro deleite en Él. Deleitarse en el Señor significa disfrutar de su presencia, buscarlo con un corazón sincero y hallar gozo en su voluntad. No se trata simplemente de cumplir con rituales o de buscar a Dios solo cuando necesitamos algo. Es un llamado a hacer de Dios la fuente principal de nuestra alegría y satisfacción. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, comenzamos a entender que nuestra mayor recompensa no está en las cosas materiales o en lo que el mundo nos ofrece, sino en la intimidad con Él. Este deleite transforma nuestro corazón. A medida que nos acercamos más a Dios, nuestros deseos empiezan a alinearse con los suyos. Muchas veces, nuestras metas y sueños personales pueden estar centrados en lo que creemos que nos hará felices: éxito, reconocimiento, posesiones. Pero al deleitarnos en el Señor, descubrimos que esas cosas no tienen el poder de darnos una felicidad duradera. En cambio, lo que verdaderamente necesitamos, aquello que llena nuestro corazón de gozo y paz, se encuentra en Dios. Este versículo nos recuerda que cuando buscamos a Dios con un corazón dispuesto, Él transformará nuestros deseos para que coincidan con su plan perfecto. Es importante entender que Dios no es un medio para obtener lo que queremos, sino que, al deleitarnos en Él, nuestros deseos se purifican. Comenzamos a querer lo que Dios quiere, y nuestros anhelos cambian de ser meramente terrenales a ser espirituales. Comenzamos a anhelar justicia, paz, amor y la expansión de su reino. Dios promete concedernos los deseos de nuestro corazón cuando estos están alineados con su voluntad, porque esos deseos ya no son egoístas o superficiales. Se convierten en deseos que reflejan el carácter de Dios, y es ahí cuando vemos cumplirse esta promesa. Este versículo también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. A veces, los deseos de nuestro corazón no se ven realizados de inmediato. En esos momentos, es fácil desanimarse o pensar que Dios no escucha nuestras oraciones. Sin embargo,
Cuando nos deleitamos en el Señor, aprendemos a confiar en que Él conoce el mejor momento y la mejor manera de conceder lo que realmente necesitamos. Dios no se olvida de nuestras peticiones, simplemente Él sabe cuándo es el momento oportuno para que recibamos esas bendiciones. Nuestra tarea es mantenernos deleitados en su presencia, sabiendo que Él nunca falla en cumplir sus promesas. Además, deleitarnos en el Señor implica una relación de intimidad y confianza con Él. Significa pasar tiempo en oración, adoración y lectura de su palabra. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más aprendemos a conocer su carácter y su voluntad para nuestras vidas. Este deleite no es algo que surge de un día para otro, es una relación que se construye con el tiempo, donde aprendemos a disfrutar de la comunión con Dios, no por lo que Él puede darnos, sino por quién es Él. Y cuando llegamos a este punto de conexión profunda, nuestras preocupaciones mundanas se desvanecen y nuestros deseos se entrelazan con los propósitos eternos de Dios. También es crucial entender que los deseos de nuestro corazón pueden ser complejos y a veces contradictorios. Podemos desear algo que parece bueno a nuestros ojos, pero que no está alineado con lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. En esos momentos, deleitarnos en el Señor nos ayuda a discernir cuáles deseos son verdaderamente puros y dignos de ser concedidos. Dios, en su sabiduría infinita, sabe qué anhelos nos llevarán más cerca de Él y cuáles podrían alejarnos. Por eso, mientras más nos deleitamos en su presencia, más claridad obtenemos sobre lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Este versículo es un llamado a una vida de satisfacción en Dios. Nos enseña que cuando encontramos nuestro gozo en Él, no solo estamos más cerca de recibir los deseos de nuestro corazón, sino que también aprendemos a vivir en paz, sabiendo que Dios está en control. Deleitarse en el Señor no es un medio para un fin, es el fin mismo. Es vivir cada día con el entendimiento de que Dios es más que suficiente para nosotros. Y cuando ese entendimiento se arraiga en nuestro corazón, los deseos más profundos, aquellos que reflejan su voluntad para nuestras vidas, comienzan a manifestarse. En resumen, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No es solo una promesa de que obtendremos lo que queremos, sino una invitación a vivir una vida centrada en Dios. A medida que nuestro deleite en Él crece, nuestros deseos se transforman y comenzamos a anhelar aquello que es realmente bueno para nosotros. Y en esa alineación de nuestros deseos con los de Dios, experimentamos la satisfacción y la realización que solo Él puede dar. Versículo 4, Deuteronomio, versículo 28, versículos 1 y 2. Si obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos, el Señor te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Este pasaje es una poderosa promesa de bendiciones, pero también un recordatorio del papel crucial que la obediencia tiene en nuestra relación con Dios. La palabra clave aquí es obediencia, y no se trata de una obediencia a medias o condicionada, sino de una entrega total a los mandamientos de Dios. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que nos sentimos tentados a seguir solo los aspectos de la palabra de Dios que nos resultan cómodos o fáciles. Sin embargo, este versículo nos llama a una obediencia completa, a cumplir fielmente todos los mandamientos del Señor, no solo algunos. La promesa que Dios hace aquí es sorprendente. Él promete elevarnos por encima de todas las naciones si seguimos sus mandamientos. Esto no necesariamente significa poder o dominio político, sino que indica que seremos exaltados espiritualmente, moralmente y en el propósito de Dios. Ser puestos en alto refleja el favor divino que recibimos cuando vivimos en obediencia. Dios nos posiciona de tal manera que nuestras vidas se vuelven un testimonio de su poder, y cuando la gente nos ve,
puede ver la obra de Dios en nosotros. La obediencia no es solo un acto individual, tiene un impacto en cómo influimos y representamos a Dios ante los demás. Este versículo también nos enseña que las bendiciones no son algo que debamos perseguir desesperadamente. La palabra de Dios nos dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. El amor al dinero puede hacer que descuidemos a nuestra familia, a nuestros amigos, incluso a nosotros mismos. Y lo peor es que por mucho que acumulemos, nunca es suficiente. Siempre queremos más, y eso genera un descontento perpetuo que nunca nos deja en paz. La Biblia no exagera cuando dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque de ese amor nacen la corrupción, el engaño y la manipulación. ¿Cuántas veces hemos visto personas hacer cualquier cosa por dinero? Mentir, traicionar, explotar a otros. El amor al dinero corrompe, cambia nuestras prioridades y nos lleva a actuar de maneras que nunca imaginamos. Incluso puede ser la fuente de violencia y crimen. En su forma más extrema, la codicia puede llevarnos a dañar a otros solo para obtener más. Y ese no es el camino que Dios quiere para nosotros. Pero claro, la codicia no solo afecta a nivel individual. Tiene un impacto tremendo en la sociedad. El amor al dinero perpetúa la desigualdad económica, creando una brecha cada vez más amplia entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Esta obsesión por acumular nos lleva a ignorar las necesidades de los demás, a explotar y a oprimir a quienes están en desventaja. Y así, la comunidad, esa red que debería ser de apoyo y solidaridad, se desmorona. Entonces, ¿cómo contrarrestamos este amor desmedido por el dinero? Jesús nos invita a practicar la generosidad, dar sin esperar nada a cambio, participar en actos de servicio y compartir con quienes más lo necesitan. La generosidad rompe el ciclo de la codicia, nos recuerda que hay suficiente para todos y que nuestras bendiciones no están destinadas solo para nosotros. Además, nos invita a desarrollar una mentalidad de abundancia, creer que Dios provee, que siempre hay lo suficiente y que nuestra verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Otro paso clave es volver a colocar nuestra fe en el centro de nuestras vidas, priorizar nuestra relación con Dios por encima de lo material. Porque cuando estamos centrados en la fe, encontramos un propósito más allá de lo que el dinero puede ofrecer. La gratitud y el contentamiento nos liberan de esa búsqueda constante de más. Aprendemos a valorar lo que tenemos, a estar agradecidos por las bendiciones que ya hemos recibido, en lugar de siempre desear lo que no tenemos. Así que, si hoy sientes que el dinero ha comenzado a ocupar un lugar demasiado grande en tu vida, es momento de detenerte y reflexionar. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Estás permitiendo que el dinero dirija tus decisiones, tus relaciones, tu vida espiritual? Es momento de volver a lo esencial, de priorizar lo que realmente importa: la fe, la integridad, la gratitud y la generosidad. Porque al final, no es el dinero lo que nos trae la verdadera felicidad y paz, sino una vida centrada en Dios y en los valores eternos que trascienden lo material. El amor al dinero es, sin duda, la raíz de muchos males, pero también es algo que podemos vencer si volvemos nuestro corazón hacia lo que realmente importa, hacia aquello que no se puede comprar ni vender: nuestra fe, nuestras relaciones y nuestra conexión con Dios. Número 6. Santiago 1, versículo 11. Porque la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La riqueza, por más que parezca estable, es fugaz. Santiago 1:11 nos lo deja muy claro. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Piensa en eso por un momento. Las riquezas, que muchas veces parecen ser lo más importante, pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Como la hierba que empieza verde y vibrante, pero se marchita con el tiempo, las posesiones materiales tienen una belleza y prosperidad temporal, pero nunca duran. Podemos tener éxito,
propiedades, dinero, pero todo eso, al final, es pasajero. La riqueza, como la flor, puede ser hermosa un día y estar completamente ausente al siguiente. Es fácil caer en la trampa de pensar que, si tenemos más, estaremos seguros. Pero, ¿cuántas veces hemos visto que no importa cuánta riqueza acumulamos, siempre está sujeta a circunstancias fuera de nuestro control? El tiempo, las crisis económicas, los desastres naturales, son muchos los factores que pueden hacer que todo lo que hemos construido con esfuerzo desaparezca. Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta de lo frágil que es depender de las riquezas. Lo que hoy es nuevo y valioso, mañana puede ser obsoleto o completamente destruido. La hierba se seca, la flor se cae. Pero la palabra del Señor, esa nunca cambia. Las enseñanzas de Dios no están sujetas al desgaste del tiempo ni a las crisis externas. Permanecen firmes, inmutables. Nos dan un sentido de propósito que no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos en relación con Dios. En un mundo donde todo es tan inestable, la palabra del Señor se convierte en nuestro refugio. Es ahí donde encontramos verdadera seguridad, algo que no puede ser arrebatado ni destruido por las circunstancias externas. Si bien las posesiones materiales se desvanecen, la verdad de Dios permanece eternamente. Y es importante que hagamos una pausa y pensemos en esto. ¿Dónde estamos colocando nuestra confianza? ¿En las cosas que podemos perder, como las posesiones y el dinero? ¿O en las cosas que duran para siempre, como nuestra fe y nuestra relación con Dios? Porque al final del día, todo lo material es vulnerable. Ya sea que hablemos de los riesgos naturales, de los robos o incluso de las crisis financieras, nuestras posesiones siempre estarán bajo amenaza. No podemos controlarlo todo, pero sí podemos decidir dónde ponemos nuestro corazón y qué valores priorizamos en nuestra vida. Hoy en día vivimos en una cultura que impulsa el consumo. Siempre se nos dice que necesitamos más, que debemos acumular más para ser felices. Se nos empuja a creer que la acumulación de cosas nos traerá satisfacción, pero como bien sabemos, las cosas materiales no llenan ese vacío profundo que solo lo espiritual puede llenar. Hay un impacto emocional y espiritual al depender del dinero o de las posesiones. Cuanto más tenemos, más queremos. Y cuanto más queremos, más nos alejamos de lo que realmente importa, nuestra conexión con Dios y con los demás. La enseñanza de Santiago es una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos invirtiendo demasiado en cosas que son temporales? Porque al final, no importa cuánto acumulamos aquí en la tierra, lo que perdura no son las posesiones, sino el legado espiritual que dejamos. Es la fe, la integridad, la bondad, lo que realmente tiene valor. Y mientras las riquezas pueden ofrecer una seguridad momentánea, es la palabra de Dios la que nos da una base sólida, una que no se marchita con el tiempo. Entonces, ¿cómo ajustamos nuestras prioridades? Primero, es necesario reconocer la fugacidad de lo material. Todo lo que tenemos hoy puede no estar mañana, y no podemos depender de ello para nuestra felicidad o sentido de propósito. Segundo, debemos enfocarnos más en lo espiritual, desarrollar una relación más profunda con Dios y con las personas que nos rodean, valorar las cosas que verdaderamente duran, porque al final las riquezas pueden desaparecer, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre, y en esa verdad encontramos nuestra verdadera estabilidad y paz. Número 7, Mateo 16, versículo 26. El valor del alma sobre las ganancias mundanas. ¿Qué sentido tiene ganar todo el mundo, acumular riquezas, alcanzar el éxito, si al final perdemos lo más valioso que tenemos, nuestra alma? Eso es lo que nos invita a reflexionar Jesús en Mateo, y no es una pregunta que se responda fácilmente. Porque en un mundo que constantemente nos empuja hacia más, hacia lograr más, acumular más, es fácil perder de vista lo que realmente importa. La paradoja está en que puedes tener todo lo que el mundo ofrece, pero si te desconectas de tu propósito espiritual, si pierdes tu integridad, todo ese éxito
se vuelve vacío. El éxito material es engañoso. Muchas veces creemos que al ganar más seremos más felices, pero ¿cuántas personas conoces que tienen mucho y aún así sienten un profundo vacío en su interior? Tener dinero, propiedades, reconocimiento, incluso seguridad financiera puede parecer la meta, pero la realidad es que todo eso es temporal. La paz interior, la satisfacción verdadera, esas no vienen de lo que poseemos, sino de nuestra conexión con Dios, con nuestro propósito y con los demás. El bienestar espiritual, la integridad, esas son las cosas que permanecen, incluso cuando lo material se desvanece. Jesús nos desafía a repensar nuestras prioridades, porque ¿de qué sirve acumular riquezas si en el proceso perdemos lo que realmente nos define como seres espirituales? Es un choque entre lo temporal y lo eterno, entre lo que el mundo nos dice que es éxito y lo que Dios nos enseña que es lo verdaderamente valioso. Y lo peor es que, al enfocarnos solo en ganar el mundo, nos desconectamos de nuestra alma, de nuestra fe, nos alejamos de Dios. Mira el ejemplo de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús por unas monedas de plata. En ese momento, él pensó que ganar algo material compensaba lo que estaba haciendo, pero esa decisión lo llevó a la desesperación. Esa búsqueda desmedida de riqueza o poder nos puede alejar de nuestra esencia y hacernos perder lo más importante, nuestra relación con Dios, nuestra paz interior. Por otro lado, tenemos el ejemplo de José en Egipto. A pesar de enfrentar muchas pruebas, José nunca comprometió su fe ni su integridad, y fue esa conexión espiritual la que al final le permitió prosperar, no solo en términos materiales, sino también espirituales. La lección es clara: cuando priorizamos lo espiritual, lo demás fluye de manera natural. El problema es que vivimos en una cultura que nos empuja constantemente hacia el materialismo. Se nos bombardea con la idea de que necesitamos más, que debemos mostrar lo que tenemos en las redes sociales, que el valor de una persona está en lo que posee. Pero Jesús nos recuerda que, al final, lo que cuenta es lo que no se puede ver ni tocar. Es el alma lo que debemos proteger, cuidar y alimentar, porque las riquezas se pueden perder, pero lo espiritual trasciende. Y si piensas en las consecuencias de perder el alma por ganar el mundo, te das cuenta de que el costo es demasiado alto. La desconexión espiritual genera vacío, ansiedad, estrés. Las relaciones personales se vuelven superficiales cuando todo gira alrededor del dinero. La gente que solo persigue lo material termina aislada, insatisfecha, buscando llenar un vacío que nada terrenal puede llenar. Por eso es necesario hacer una pausa y preguntarse: ¿dónde estás poniendo tu valor? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? Si es solo éxito material, es hora de reevaluar esas metas, porque lo que Jesús nos dice en Mateo 16 es un llamado a cambiar nuestra perspectiva, a buscar lo eterno en lugar de lo temporal, a encontrar equilibrio entre el éxito y el bienestar espiritual. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿Qué estás sacrificando en tu búsqueda de éxito? Quizás es momento de recalibrar, de volver a lo esencial, a lo que realmente importa: tu fe, tu alma, tu conexión con Dios. Número 8. Proverbios 28, versículo 6. Integridad sobre la riqueza. La integridad es uno de los valores más poderosos que podemos cultivar en nuestras vidas, y la Biblia lo deja muy claro en Proverbios 28, 6. Mejor es el pobre que anda en integridad que el de perversos caminos, aunque sea rico. Esta simple verdad nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que realmente valoramos y cómo elegimos vivir nuestras vidas. Porque en un mundo donde a menudo se nos empuja a buscar riqueza, éxito material y reconocimiento, es fácil perder de vista algo mucho más valioso: nuestra integridad. La integridad es, en esencia, vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, ser coherentes en lo que decimos, hacemos y creemos.
no es solo ser honesto con los demás, sino también con nosotros mismos. Es actuar con transparencia, asumir responsabilidad por nuestras acciones y mantenernos fieles a los principios que nos guían, especialmente los que vienen de nuestra relación con Dios. En contraste, la búsqueda de riqueza a través de la perversidad implica tomar atajos deshonestos, engañar o explotar a otros para lograr un fin material. Puede que ese tipo de riqueza brille a corto plazo, pero no puede sostenerse porque está construida sobre cimientos débiles y corruptos. ¿Y qué obtenemos al comprometer nuestra integridad por ganancias temporales? Al final, esas riquezas materiales pueden desvanecerse, pero el daño que le hacemos a nuestra alma, a nuestras relaciones y a nuestra paz interior perdura. La Biblia no está en contra de la riqueza, pero sí nos advierte de los peligros de obtenerla de manera deshonesta. El dinero puede comprar cosas, pero no puede comprar paz, respeto, ni una conciencia tranquila. Cuando priorizamos la integridad, no solo honramos a Dios, sino que también construimos una reputación sólida, una vida llena de respeto, confianza y relaciones significativas. Las personas que viven con integridad son conocidas por su fiabilidad, por su palabra que vale más que cualquier riqueza. Viven con una paz interior que no depende de las circunstancias externas, porque saben que han elegido el camino correcto, incluso cuando es difícil. Esa paz, ese sentido de satisfacción personal, es algo que el dinero jamás podrá comprar. Por otro lado, aquellos que eligen caminos perversos para obtener riquezas pueden disfrutar de un éxito momentáneo, pero están construyendo su vida sobre una base frágil. Las acciones deshonestas tarde o temprano se descubren y las consecuencias, tanto morales como legales, pueden ser devastadoras. La culpa, el estrés de vivir con engaños y el aislamiento social que viene con la desconfianza que generan sus acciones se convierten en una carga insoportable. La integridad, además, no solo afecta nuestra vida personal, sino también la comunidad en la que vivimos. Una sociedad en la que reina la integridad es una sociedad más justa, más unida. Cuando actuamos con rectitud, promovemos la equidad, la justicia y creamos un entorno donde todos pueden prosperar sin temor a ser explotados o engañados. Pero cuando el egoísmo y la avaricia se convierten en la norma, el tejido social se descompone. La desconfianza, la desigualdad y la explotación rompen la unidad y las comunidades se ven atrapadas en conflictos y divisiones. Para los creyentes, la integridad no es opcional, es un llamado directo de Dios a vivir una vida que refleje su carácter. En Jesús encontramos el modelo perfecto de integridad, alguien que vivió de acuerdo con sus principios sin importar el costo. Imitarlo en nuestras vidas cotidianas nos lleva a un crecimiento espiritual continuo, a una relación más profunda con Dios y a un testimonio positivo que puede inspirar a otros. En un mundo donde la presión por tener más a menudo nos tienta a tomar atajos, la integridad nos recuerda que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por cómo vivimos. Así que te invito a preguntarte, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Tu riqueza material o tu integridad? Porque al final, como bien nos dice Proverbios 28:6, es mejor andar en integridad, aunque eso signifique renunciar a la riqueza, que tenerlo todo a través de caminos deshonestos. La integridad, cuando se cultiva y se vive, es la verdadera riqueza que nunca se pierde. Número 9. Lucas 16, versículo 13. Lealtad exclusiva a Dios. En Lucas, Jesús deja claro un principio fundamental que impacta profundamente nuestras vidas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza es tan simple como poderosa. Nos confronta con una decisión vital. ¿A quién servimos? Y es que, si somos honestos, en algún momento todos enfrentamos el dilema de la lealtad, dividida entre lo material y lo espiritual. Jesús nos llama a una lealtad exclusiva,
una devoción plena que no puede coexistir con la adoración a las riquezas o cualquier otro ídolo que compita con Dios en nuestro corazón. Cuando hablamos de Señor, en el contexto bíblico, nos referimos a una autoridad total. Dios nos invita a que Él sea ese Señor en nuestras vidas, el centro de nuestra adoración, de nuestras decisiones y prioridades. Pero a menudo, las riquezas y las posesiones materiales intentan tomar ese lugar. Servir a dos señores no solo es imposible, sino que genera una profunda división en nuestro ser. Nos fragmentamos entre el deseo de agradar a Dios y la atracción por las riquezas. Es como intentar caminar en dos direcciones opuestas. Tarde o temprano caeremos. Y este conflicto genera un caos interior, una constante tensión entre lo que sabemos que es correcto y los deseos que nos alejan de Dios. El amor a Dios nos lleva a una entrega completa, donde nuestra identidad, propósito y satisfacción están profundamente arraigados en Él. Pero cuando amamos las riquezas, ese amor se convierte en una fuente de ansiedad. Las riquezas, a diferencia de Dios, son inconstantes, cambiantes y frágiles. Pueden darnos una falsa sensación de seguridad, pero cuando se convierten en el objeto de nuestra devoción, nos encontramos siempre buscando más, nunca satisfechos. El amor a las riquezas es condicional. Depende de cuánto tenemos, de lo que poseemos en un momento dado. Y lo que es más peligroso, cuando priorizamos las riquezas, comenzamos a despreciar lo que realmente importa: los valores espirituales, las relaciones y finalmente nuestra relación con Dios. Aquí es donde entra en juego la incompatibilidad entre Dios y las riquezas. Ambos señores demandan todo de nosotros, pero con propósitos completamente opuestos. Dios busca nuestro crecimiento espiritual, nuestra santificación y nuestra transformación en seres llenos de amor, humildad y generosidad. En cambio, las riquezas, cuando se convierten en el centro de nuestra vida, fomentan la acumulación, el egoísmo y la avaricia. Y aunque es posible tener riquezas y servir a Dios, la clave está en dónde está nuestro corazón. Jesús nos advierte que no podemos dividir nuestra lealtad entre Dios y las riquezas, porque una de ellas terminará gobernando nuestra vida. Si el dinero es nuestro Señor, sacrificaremos nuestros principios y nuestra fe en su altar. Pero si Dios es nuestro Señor, seremos libres de las cadenas que las riquezas nos imponen. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra lealtad exclusiva a Dios? Primero, debemos reconocer que vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a valorar más lo material que lo espiritual. Las redes sociales, la publicidad y hasta las conversaciones cotidianas suelen estar cargadas de mensajes que nos incitan a acumular más, a medir nuestro éxito por nuestras posesiones. Pero Jesús nos llama a mirar más allá de todo eso, a enfocarnos en lo que realmente perdura, nuestra relación con Dios. La oración y el estudio de la Biblia son herramientas fundamentales para mantener nuestra lealtad enfocada en Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, recordamos su fidelidad, su provisión y su amor incondicional. Además, involucrarnos en una comunidad de fe nos ayuda a rodearnos de personas que comparten nuestros valores y nos apoyan en nuestra jornada espiritual. Finalmente, debemos aprender a vivir con gratitud y humildad, apreciar lo que tenemos sin permitir que las posesiones nos definan. Las riquezas pueden ser una bendición, pero no deben ser nuestro Señor. Cuando aprendemos a depender únicamente de Dios, a confiar en su provisión, experimentamos una libertad y una paz que las riquezas jamás podrán ofrecer. Dios nos invita a vivir una vida centrada en Él, donde nuestras decisiones reflejan su amor y nuestra lealtad exclusiva a su reino. Número 10. Primera de Juan 2, versículo 15. Rechazo al amor mundano. Cuando Juan nos dice en Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Swing nos invita a hacer una reflexión profunda sobre dónde estamos poniendo nuestras prioridades.
Es un llamado claro a cuestionar si estamos dejando que lo material, lo pasajero, domine nuestras vidas y, en consecuencia, nos aleje del verdadero amor del Padre. Porque en este mundo que tanto nos ofrece, ¿cuántas veces nos encontramos atrapados en deseos que en el fondo no llenan nuestra alma? El mundo del que habla Juan no se refiere al planeta o a las cosas bellas que Dios ha creado, sino al sistema de valores que se opone a los principios divinos. Ese sistema que nos empuja a buscar el éxito, el reconocimiento y la satisfacción personal por encima de todo, incluso de nuestra relación con Dios. Y fíjate que es fácil caer en ese ciclo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos más dinero, más reconocimiento, más posesiones. Pero, ¿en qué momento perdemos de vista lo que realmente importa? Amar al mundo significa dejar que el deseo por lo material gobierne nuestro corazón. Es darle más valor a lo que podemos ver y tocar que a lo que realmente nos sostiene espiritualmente. Y el problema con este tipo de amor es que nos desvía, nos lleva a una desconexión con Dios porque, como nos dice Juan, el amor del Padre no está en el que ama al mundo. No podemos servir a dos señores, no podemos dar nuestro corazón tanto a las cosas del mundo como a Dios. Al final, uno de esos dos amores terminará ocupando el lugar más alto en nuestras vidas. Cuando el amor al mundo se apodera de nosotros, comenzamos a perder el rumbo. Las relaciones se vuelven superficiales porque están basadas en lo que podemos obtener, no en el amor genuino. Nos sentimos insatisfechos, vacíos, porque por más que tratemos de llenar ese vacío con cosas materiales, nada satisface lo profundo de nuestro ser. Además, ese enfoque mundano afecta a nuestras comunidades, debilitando la unión y la solidaridad que deberíamos tener como hijos de Dios. En lugar de apoyarnos unos a otros, nos encontramos compitiendo, comparándonos, queriendo tener más. Juan menciona 3 cosas específicas que vienen del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos son deseos que nos apartan de la voluntad de Dios. Los deseos de la carne son aquellos impulsos que buscan placer inmediato y que muchas veces nos llevan a tomar decisiones que no honran a Dios. Luego están los deseos de los ojos, ese constante anhelo de poseer lo que vemos, de tener más, de acumular. Y por último, la vanagloria de la vida, que nos hace querer ser admirados, reconocidos, incluso por encima de los demás. La solución para no caer en estos deseos mundanos es cultivar una mentalidad espiritual. Se trata de enfocar nuestra vida en lo eterno, en lo que realmente tiene valor a los ojos de Dios. Dedicar tiempo a la oración, al estudio de la Biblia y a la meditación nos ayuda a mantener una conexión profunda con el Padre, a recordar que nuestro propósito no está en acumular, sino en crecer espiritualmente y en servir a los demás. Fomentar la generosidad es otra clave para combatir el amor al mundo. Cuando damos desinteresadamente, cuando compartimos lo que tenemos sin esperar nada a cambio, rompemos con ese ciclo de codicia y egoísmo que nos ata al mundo. Porque la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que podemos dar y en cómo podemos impactar positivamente la vida de los demás. El desapego también es esencial. No se trata de rechazar las posesiones materiales, sino de no permitir que éstas ocupen el lugar más alto en nuestra vida. Practicar la moderación, vivir de manera más sencilla y valorar lo intangible, como el amor, la fe y las relaciones, es una forma de vivir más cerca de Dios y de alejarse de la trampa del materialismo. Finalmente, este llamado de Juan es una invitación a reevaluar nuestras prioridades. No se trata de que no podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, sino de no permitir que esas bendiciones a los enemigos significa genuinamente desear su bien, querer lo mejor para ellos incluso cuando no lo merezcan. Es el tipo de amor que no busca reciprocidad, que no espera nada a cambio.
Fíjate que Jesús no nos está pidiendo que tengamos una emoción positiva hacia nuestros enemigos, porque eso sería casi imposible en muchos casos. Nos está pidiendo que actuemos, que elijamos hacer el bien a pesar de nuestros sentimientos. Jesús también nos llama a bendecir a quienes nos maldicen. Eso es difícil, ¿no? Porque cuando alguien nos maltrata, lo primero que nos sale es devolver el mal con mal. Pero Jesús nos invita a hacer lo contrario. Bendecir es desear el bien, hablar bien de aquellos que hablan mal de nosotros. ¿Y sabes qué? Hay un poder increíble en esto. No solo tiene el potencial de transformar la vida del otro, sino también la nuestra. Cuando bendecimos en lugar de maldecir, algo cambia dentro de nosotros. El rencor, el odio comienzan a disiparse y la paz entra en nuestro corazón. Luego, Jesús nos desafía a hacer el bien a quienes nos aborrecen. Aquí, el amor se convierte en acción concreta. No se trata solo de no devolver el mal, sino de hacer activamente el bien a aquellos que nos rechazan o nos odian. Esto requiere humildad y mucha compasión. ¿Por qué? Porque es fácil caer en la trampa de pensar que la otra persona no merece nuestro bien. Pero Jesús nos recuerda que el amor de Dios es universal, no excluye a nadie. Al hacer el bien a quienes nos aborrecen, reflejamos ese amor que Dios tiene por toda la humanidad, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. Y luego viene algo que realmente nos puede costar: orar por aquellos que nos persiguen, que nos hacen daño. ¿Alguna vez has intentado orar por alguien que te ha herido? No es fácil, pero es increíblemente poderoso. La oración no solo transforma a la otra persona, también nos transforma a nosotros. Nos ayuda a ver a ese enemigo no como alguien a quien debemos destruir, sino como un ser humano que necesita de la gracia de Dios, tal como nosotros. Orar por nuestros enemigos es la máxima expresión del amor cristiano, porque es pedirle a Dios que actúe en la vida de esa persona, que la transforme, que la sane. Jesús nos llama a 4 acciones muy específicas: amar, bendecir, hacer el bien y orar. Son acciones que desafían nuestra respuesta natural ante el conflicto. Pero, ¿te imaginas lo que podría pasar si empezáramos a vivir de esta manera? Piensa en cómo cambiarían nuestras relaciones, nuestras comunidades. Este tipo de amor tiene el poder de desarmar el odio, de romper las barreras que nos separan, de transformar corazones. El amor radical que Jesús nos pide no es fácil, pero es posible. Es un amor que tiene el poder de cambiar no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea. Nos invita a ver más allá de lo inmediato, a no responder con el impulso del odio o la venganza, sino con un amor que refleja el corazón de Dios. Un amor que, aunque sea incomprendido o rechazado por el mundo, tiene el poder de traer paz, reconciliación y justicia. Es un amor que cambia todo. Número 12. Mateo 18, versículo 3. De cierto os digo que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínate por un momento la escena. Jesús está con sus discípulos, rodeado de gente que lo sigue para escuchar sus enseñanzas. Y de repente, hace una declaración que deja a todos sorprendidos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es una frase poderosa. Nos confronta, nos reta, porque cambia nuestra forma de entender lo que significa acercarse a Dios. ¿Qué significa volverse como niños? ¿Por qué Jesús eligió esta imagen tan sencilla pero tan profunda? Cuando Jesús habla de hacerse como niños, no está hablando de una actitud infantil o inmadura. Está hablando de una transformación interna que nos lleva a vivir con humildad, sinceridad y confianza, características que los niños tienen de manera natural. Piénsalo, los niños no tienen ese orgullo que muchas veces nos consume como adultos. No necesitan fingir que lo saben todo o que pueden con todo. Los niños son vulnerables y eso los hace más abiertos a reconocer que necesitan ayuda. Y ahí es donde empieza la lección de Jesús.
Nos está invitando a dejar atrás ese orgullo que nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Nos está invitando a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad constante de Él. Y luego está la sinceridad. ¿Alguna vez has notado cómo los niños son genuinos en todo lo que hacen? No esconden sus emociones, no tienen agendas ocultas. Si están tristes, lo muestran. Si están felices, lo expresan sin reservas. En esa honestidad vemos un reflejo de lo que Dios quiere de nosotros. No espera que seamos perfectos, sino que seamos sinceros, que nos acerquemos a Él con corazones abiertos, sin máscaras, sin fingir ser alguien que no somos. Jesús nos está llamando a dejar las pretensiones a un lado y ser genuinos en nuestra relación con Dios. Esa es la clase de fe que Él valora, una fe que no tiene miedo de ser vulnerable y auténtica. La confianza es otro punto clave. Los niños tienen una confianza inquebrantable en sus padres. No se preocupan por lo que van a comer mañana o por si tendrán un lugar donde dormir. Saben, sin duda alguna, que sus padres se encargarán de todo. Jesús nos invita a tener esa misma confianza en Dios, a dejar de preocuparnos tanto por lo que no podemos controlar y a descansar en la seguridad de que Dios tiene un plan, de que Él está en control. Y cuando realmente confiamos en Dios, encontramos paz en medio de la tormenta. Sabemos que aunque no entendamos todo, estamos en buenas manos. Pero todo esto, esta humildad, esta sinceridad, esta confianza, no se trata solo de una actitud externa. Jesús está hablando de una transformación profunda, de un cambio en nuestro corazón. No es suficiente actuar como niños en ciertos momentos. Es una invitación a dejar atrás el orgullo, la autosuficiencia y la hipocresía, para abrazar una fe simple, pura, dependiente. Esa es la clave del reino de los cielos. No se trata de lo que hacemos, de cuántas buenas obras acumulamos, sino de cómo nos acercamos a Dios, con corazones dispuestos, con manos vacías, reconociendo que sin Él no somos nada. Así que, ¿cómo se ve esto en nuestra vida diaria? Quizás en nuestras oraciones, en lugar de tratar de decir todas las palabras correctas o cumplir con un ritual, podemos ser más honestos. Hablar con Dios como lo haría un niño con su padre, sin pretensiones, solo desde el corazón. O tal vez podemos aprender a confiar más en Dios, dejar de preocuparnos tanto por el futuro y descansar en su promesa de cuidado. Porque al final del día, lo que Jesús nos está enseñando es que la verdadera grandeza en el reino de los cielos no se encuentra en lo que logramos o acumulamos, sino en cómo dependemos de Dios, en cómo nos acercamos a Él con la fe sencilla de un niño. Vivir con corazón de niño no significa que no enfrentaremos desafíos, pero sí significa que, a través de todo, sabremos que no estamos solos. Sabremos que Dios está con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos, amándonos, y esa es la verdadera clave del reino de los cielos, una relación cercana, genuina y dependiente de nuestro Padre Celestial. Número 13, Mateo 13, versículo 44. El tesoro escondido, descubriendo el valor supremo del reino de Dios. Imagina que estás caminando por un campo, sin prisa, sin mucho en mente. De repente algo llama tu atención, algo enterrado en la tierra. Comienzas a cavar un poco solo por curiosidad, y ahí está. Un tesoro, un cofre lleno de riquezas más valiosas de lo que jamás habías imaginado. Ahora, detente y piensa en eso por un momento. ¿Qué harías? La mayoría de nosotros no dudaría en hacer lo que hizo el hombre de la parábola. Lo esconderíamos de nuevo y haríamos todo lo posible para conseguir ese campo. Venderíamos todo lo que tenemos para obtenerlo. Porque, honestamente, cuando encuentras algo de tanto valor, todo lo demás parece insignificante en comparación, ¿no? Este es el poder de la parábola del tesoro escondido. Jesús nos está mostrando que el reino de los cielos es ese tesoro. Pero fíjate en algo importante, es un tesoro escondido. No está a simple vista para que cualquiera lo tome, sino que requiere búsqueda, requiere una revelación. Y cuando lo descubres, cuando realmente lo entiendes, te cambia la vida. Ya nada más tiene el mismo valor, porque sabes que lo que has encontrado supera todo lo demás.
Lo que me fascina de esta historia es la reacción del hombre. No solo encuentra el tesoro, sino que lo hace con gozo. No es una transacción triste donde vende todo lo que tiene con pesar. No, él lo hace con alegría. Es como si dijera: miren todo lo que puedo dejar atrás, porque he encontrado algo mucho mejor. El reino de los cielos trae esa clase de gozo a nuestras vidas. Nos hace ver las cosas terrenales de otra manera. No es que lo material no importe, pero cuando lo comparamos con la eternidad, con la vida en el reino de Dios, todas nuestras posesiones pierden su brillo. Porque en el fondo sabemos que nada en este mundo puede compararse con lo que Dios ofrece. Y aquí es donde el mensaje se vuelve radical. Jesús nos está llamando a tomar una decisión. El hombre de la parábola no dudó en venderlo todo. ¿Por qué? Porque entendió que el tesoro era lo único que realmente importaba. Esa es la decisión a la que somos llamados, dejarlo todo, no necesariamente en un sentido literal, sino en el sentido de colocar a Dios y su reino en primer lugar, priorizar el reino sobre todo lo demás. Es un acto de confianza total en que lo que Dios tiene para nosotros es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos acumular en esta vida. El yugo de las riquezas materiales puede ser pesado, pero cuando nos despojamos de esas cargas, encontramos una libertad que solo viene de Dios. Y ese tesoro del reino no solo trae riqueza espiritual, sino que nos da un propósito más grande que cualquier otra cosa. Nos invita a una relación con Dios que va más allá de cualquier logro terrenal. El reino de los cielos no es algo que obtenemos al final de nuestras vidas. Es algo que empieza aquí y ahora, cuando decidimos seguir a Cristo y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La pregunta que nos deja esta parábola es clara. ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás para obtener este tesoro? No se trata solo de abandonar lo material, sino de reordenar nuestras prioridades, de reconocer que el reino de Dios es lo más valioso que podemos encontrar. Y cuando lo hacemos, cuando realmente valoramos ese tesoro, nuestra vida cambia. Dejamos de aferrarnos a las cosas que el mundo valora y empezamos a vivir con una visión más amplia, más eterna. Entonces, te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a venderlo todo? ¿A soltar todo lo que te impide encontrar ese tesoro? Porque al final, el verdadero tesoro es nuestra relación con Dios, y eso es algo que nunca pierde su valor. Es una riqueza que no se agota, una vida eterna que comienza ahora mismo, en el momento en que decides hacer del reino de los cielos tu mayor prioridad. Número 14. Mateo 6, versículo 19. La verdadera riqueza, tesoros en el cielo. Pensemos por un momento en las cosas que más valoramos en la vida. Tal vez sea ese coche nuevo que compraste o una casa a la que has dedicado años de esfuerzo. O quizás, para algunos, sea la ropa de marca, los gadgets tecnológicos más recientes o incluso una cuenta bancaria que nos da una sensación de seguridad. No es que estas cosas sean malas en sí mismas, pero Jesús nos advierte algo muy claro. Todo esto, todo lo material, está destinado a desaparecer. No os hagáis tesoros en la tierra, nos dice, porque aquí las cosas se destruyen, se deterioran o incluso pueden ser robadas. Nada de lo que tenemos aquí es eterno. Fíjate en lo que pasa cuando adquirimos algo nuevo. La emoción inicial de tenerlo es intensa, pero rápidamente empieza a desvanecerse. Pronto estamos deseando algo más, algo mejor. Es un ciclo interminable de adquirir y querer más. Es como si las cosas materiales nunca pudieran llenar ese vacío interior. Y eso es lo que Jesús nos está recordando. Los tesoros de este mundo no pueden satisfacer de forma duradera porque son temporales. Esa ropa de marca que tanto nos gusta, con el tiempo se desgasta. El coche nuevo eventualmente se desvaloriza, las casas envejecen, nada es permanente. En cambio, Jesús nos invita a invertir en algo mucho más valioso, algo eterno, los tesoros en el cielo. Y estos tesoros no se parecen en nada a las posesiones terrenales. Son intangibles,
pero tienen un impacto profundo y duradero. Hablamos de cosas como la fe, la esperanza, el amor, la generosidad y la compasión. Estas son las cosas que realmente importan, porque no solo afectan nuestra vida aquí y ahora, sino que tienen un eco eterno. Piensa en un acto de generosidad. No solo transforma la vida de la persona a la que ayudas, sino que también cambia algo dentro de ti. Esa es la clase de inversión que nunca pierde su valor. Jesús dice algo muy profundo: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, lo que valoramos define quiénes somos. Si ponemos toda nuestra energía, tiempo y recursos en lo material, nuestro corazón estará atrapado en las cosas que desaparecen. Pero si invertimos en lo eterno, nuestro corazón se alinea con lo que realmente tiene significado. La pregunta aquí es: ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que ocupa tus pensamientos y decisiones diarias? Porque eso refleja dónde está tu corazón, y es fácil caer en el engaño de que las posesiones materiales nos darán felicidad. Sentimos una gratificación inmediata cuando obtenemos algo nuevo, pero esa satisfacción es fugaz. Pronto volvemos a sentir esa necesidad de algo más. Es un ciclo interminable que nunca sacia completamente. En contraste, los tesoros celestiales nos dan una satisfacción más profunda, porque están conectados con lo que realmente somos y con el propósito para el cual fuimos creados. Esto no significa que despreciemos las cosas materiales. Las necesitamos para vivir, pero Jesús nos invita a tener un desapego saludable. No se trata de no disfrutar las bendiciones que recibimos, sino de no dejar que nos definan. No debemos permitir que nuestro valor o identidad dependa de lo que poseemos, sino de quiénes somos en Dios. Al final, lo que cuenta es el carácter que construimos, las relaciones que cultivamos, el bien que hacemos por los demás. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Es un llamado a reevaluar nuestras prioridades, a preguntarnos si estamos invirtiendo más en lo temporal que en lo eterno. Tal vez es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre dónde estamos poniendo nuestro tiempo, energía y recursos. ¿Estamos cultivando relaciones? ¿Estamos siendo generosos? ¿Estamos invirtiendo en aquello que tiene un valor eterno? No se trata de vivir en pobreza o negar las bendiciones que tenemos. Se trata de equilibrio, de entender que las cosas materiales son útiles, pero no son el fin último. Jesús nos está desafiando a priorizar lo que realmente importa, y eso es lo que puede cambiar nuestra vida por completo. Porque cuando invertimos en los tesoros del cielo, estamos construyendo una vida que trasciende lo temporal y nos conecta con lo eterno. Número 15. Mateo 10, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Fíjate en lo que dice Jesús. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Parece una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es posible que para ganar primero tengamos que perder? Este es uno de esos momentos en los que la lógica de Jesús choca de frente con la forma en que solemos entender la vida. En nuestro mundo, todo parece girar en torno a buscar satisfacción personal, éxito, reconocimiento. Nos enseñan a buscar lo que queremos y aferrarnos a ello. Pero Jesús, como siempre, nos invita a mirar las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Él está diciendo que si pasamos nuestra vida aferrándonos a lo que creemos que nos va a hacer felices, si nuestro enfoque está en perseguir nuestros propios deseos egoístas, en realidad estamos perdiendo lo más importante. Es un mensaje claro. Si vives solo para ti, buscando cumplir tus propios sueños y deseos, al final te quedarás vacío. Y eso es porque la verdadera plenitud no se encuentra en acumular cosas, poder o logros. Se encuentra en algo mucho más profundo, en vivir para un propósito mayor. Cuando Jesús habla de perder nuestra vida por causa de Él, no está hablando necesariamente de un sacrificio físico o de morir. Está hablando de renunciar a una forma de vida centrada en uno mismo.
Se trata de sacrificar esas ambiciones egoístas, de dejar de lado el deseo de controlarlo todo para seguir a Cristo con todo lo que somos. Es un cambio radical de prioridades. ¿Estamos dispuestos a renunciar a esas cosas que creemos que necesitamos para encontrar lo que realmente importa? Piénsalo. En lugar de vivir para acumular logros o posesiones, Jesús nos invita a vivir para los demás, a servir, a amar, a reflejar su corazón. Y aquí está la paradoja. Cuando dejamos de aferrarnos a la vida en nuestros términos, encontramos algo mucho más valioso. Encontramos una vida llena de significado, de propósito, una vida en la que realmente somos libres. Y por supuesto esto es difícil. El mundo nos dice que para ser felices necesitamos más éxito, más reconocimiento, más cosas. Pero Jesús nos dice que al final todo eso se desvanece. Si basamos nuestra vida en la búsqueda constante de lo material o del éxito personal, nos encontraremos con las manos vacías. Por eso nos llama a invertir en lo eterno, en lo que realmente dura. Nos invita a cambiar nuestras prioridades, a dejar de enfocarnos en lo temporal y empezar a vivir por algo mucho más grande. Esta es una invitación a vivir con un propósito radicalmente diferente, a poner a Dios primero, a vivir según sus principios y a confiar en que lo que realmente vale la pena no se encuentra en este mundo, sino en lo que construimos para su reino. Al hacer esto, encontramos una vida mucho más rica, más plena, una vida que tiene impacto no solo en nosotros, sino en los demás. Este mensaje de Jesús nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias ambiciones, nuestras propias comodidades, por algo mayor? Jesús nos desafía a dejar atrás nuestras agendas personales, nuestras metas egoístas, para abrazar su llamado. Y aunque puede sonar como una pérdida, en realidad es el camino hacia la verdadera ganancia, porque al vivir de acuerdo con su voluntad, experimentamos una conexión más profunda con Dios, una vida que trasciende lo temporal. Jesús nunca prometió que sería fácil, pero nos asegura que el sacrificio vale la pena, porque lo que encontramos al seguirlo es incomparablemente mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Al final, no se trata de cuánto logramos, sino de cuánto amamos, cuánto servimos, cuánto vivimos para los demás y para Dios. Y cuando hacemos eso, realmente encontramos la vida. Una vida plena, significativa, una vida que trasciende este mundo y que tiene valor eterno. Entonces, ¿dónde están tus prioridades? ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar lo que realmente importa? Esta es la pregunta que Jesús nos deja hoy, y es un desafío que vale la pena aceptar. Este viaje por las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo nos deja con una poderosa reflexión. Estamos llamados a una vida que va mucho más allá de lo que el mundo nos ofrece. Jesús nos invita a cambiar nuestras prioridades, a invertir en lo eterno, a amar a los demás con un corazón genuino, y a vivir con una confianza total en la providencia de Dios. Cada palabra que Jesús pronunció no solo tiene relevancia para aquellos que lo escucharon en persona, sino también para ti hoy. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás con todo esto? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? Te invito a no quedarte solo con las palabras, sino a poner en práctica cada una de estas verdades. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otros para que también puedan ser transformados por el poder de las palabras de Jesús. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta,
estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.